ciclo Otto, motor de 4 tiempos con encendido por chispa, también llamado de combustión a volumen constante, que recién habíamos analizado en forma teórica. Habíamos visto recién que el rendimiento lo habíamos calculado como A por L sobre Q1, o sea Q1 menos Q2 sobre Q1, o 1 menos Q2 sobre Q1, como en cualquier máquina térmica. Esto viene porque la ecuación del primer principio es Q igual a U2 menos U1 más A por L, pero como cumple un ciclo, U2 es igual a 1 porque solo depende del punto inicial y final, y esto es igual a Q1 menos Q2. Muy bien. Entonces ahora vamos a deducir una fórmula que permite calcular el rendimiento de una forma más adecuada para el motor en sí. Recordamos que teníamos la aspiración, compresión adiabática realmente politrópica, explosión de la mezcla de aire y combustible preparada en el carburador, expansión, escape y barrido. Bueno, entonces ahora decimos que el rendimiento, como habíamos dicho recién, es A por L sobre Q1, 1 menos Q2 sobre Q1. Ahora, tanto Q2 como Q1 ocurren a volumen constante. Por lo tanto, va a ser 1 menos C sub B por T4 menos T1 sobre T3 menos T2. Este es el punto 2. Bien, entonces ahora, como en todas las fórmulas de motores, todas, se despeja, llegado acá, el último término de cada paréntesis. O sea, 1 menos T1 factor común de T4 sobre T1 menos 1. Si yo lo distribuyo va a haber que llegar al anterior. Y 1 sobre abajo T2 factor común de T3 sobre T2 menos 1. Muy bien. Ahora ocurre que 4 y 3 están sobre una misma adiabática. Por lo tanto, puedo decir que T4 por B4 a la K menos 1 es lo mismo que T3 por B3 a la K menos 1. Y 1 y 2 también están sobre una misma adiabática, pero otra. T1 por B1 a la K menos 1, T2 por B2 a la K menos 1. Dividiendo miembro a miembro, tengo T4 sobre T1 igual a B4 sobre B1 a la K menos 1 por T3 sobre T2, B2 sobre B3 sobre B2, B3 sobre B2, acá es un 3, quiere ser un 3, sobre B2 a la K menos 1, pero observo que B4 es igual a B1, entonces se lo simplifico, y B3 es igual a B2, también lo simplifico, y me queda que T4 sobre T1 es igual a T3 sobre T2. Le puedo restar 1 a ambos miembros, mantengo la igualdad, y observo que los términos entre paréntesis son iguales. Entonces me queda 1 menos T2 sobre T1. Ahora T2 sobre T1, vuelvo a recordar que estamos frente a una adiabática, entonces 1 y 2 están sobre una adiabática, entonces hago T1 sobre T2 igual a B2 sobre B1 a la K menos 1, pero esto es la relación de compresión. Por lo tanto, es igual a 1 sobre la relación de compresión en la K menos 1. Y queda como de fórmula definitiva del rendimiento 1 menos 1 sobre la relación de compresión en la K menos 1. Lo que quiere decir que el rendimiento del ciclo Otto teórico no depende de las temperaturas que se alcancen, sino que solo depende de la relación de compresión. Muy bien. Ahora habíamos dicho que esto es lo que pasaba dentro del cilindro. Es importante observar a dónde pasa. Esto es lo que pasa en el cilindro teórico. Eso es lo que pasa en el cilindro teórico. En el cilindro real, lo que se hace es practicar un agujerito, o como si fuera una bujía, y sacar la presión e ir haciendo un gráfico donde va girando el papel en proporción al número de vueltas. Esto nos va a indicar la presión a medida que va avanzando el cigüeñal, a medida que va recorriendo el cigüeñal. Este sistema es válido para máquinas muy lentas, pero los motores que hoy se utilizan, este sistema no funcionaría porque prácticamente se rompería el papel, sería imposible de hacerlo. Entonces lo que se usa es un cristal piezoeléctrico que toma la presión, como el cristal piezoeléctrico, ustedes recuerdan,
es aquel que si uno le aplica una tensión, se produce un movimiento mecánico, y si le aplica un movimiento mecánico, se produce una tensión. Entonces, como la presión produce un movimiento mecánico del cristal piezoeléctrico, el resultado es una tensión, la tensión se procesa y permite obtener en forma eléctrica un diagrama representativo de lo que está ocurriendo dentro del cilindro en la realidad. Entonces, si yo relaciono lo que ocurre en el cilindro en la realidad sobre lo que debería ocurrir teóricamente, veo que la relación es un 0,68 aproximadamente. Puedo decir que pierdo alrededor de un 32% de eficiencia por llevarlo a la realidad. Ahora, esto es lo que pasa dentro del cilindro en la realidad. Pero yo tengo que tener en cuenta la fricción de las bielas, del pistón contra el cilindro, del cigüeñal, de las válvulas, del árbol de levas y de todo el mecanismo que se le ocurre colocar dentro del motor, incluyendo en algunos casos, que no sería el momento de hablarlo ahora, pero el alternador y todos los tipos, el sistema de aire acondicionado y todo lo que uno se le ocurra, la potencia final que sale en el motor, le damos potencia al freno. Porque teóricamente, antiguamente se empleaba el freno de Prony. El freno de Prony eran dos zapatas que apretaban el eje del motor hasta frenarlo y medían el momento torsor, y por la fórmula de la mecánica podía calcular la potencia. Pero el freno de Prony es muy antiguo, entonces después para potencias ya de 12 caballos no anda. Luego lo que se hizo fue refrigerar las zapatas, con lo cual se aumentó un poquito más, y hoy se emplean todos frenos dinamométricos, donde lo que se hace es tomar la potencia producida por el motor y producir corriente eléctrica y quemarla en un banco de resistencia y medir eléctricamente la potencia que produce el motor, porque el rendimiento del generador lo conocemos con precisión. Entonces decimos, la potencia del freno es la potencia que sale en el eje cigüeñal, dividido lo que realmente ocurre en el cilindro, y eso es un 0,8. El 0,8 es el rendimiento de la parte mecánica. Entonces, ¿cuál es el rendimiento total? Es el producto del rendimiento térmico por el rendimiento indicado por el rendimiento mecánico. Yo acá los he dibujado como si fueran números y los vamos simplificando, y me queda finalmente que es la potencia del freno sobre el calor aportado. Y da un valor del orden de los 0,30. O sea que bastante menos de lo que debíamos haber obtenido o con lo que se suponía. El motor de combustión interna tiene muy mal rendimiento. Y aparte de todo esto, tenemos que tener en cuenta que eso es lo que produce el motor. Después está la pérdida en la caja, la pérdida en el cigüeñal, en el diferencial, la resistencia al aire, la resistencia a los neumáticos. O sea que el automóvil es una máquina de muy mal rendimiento. Lo que es una máquina muy práctica, porque es autónoma y me permite ir a cualquier lado. Pero en realidad es una máquina de muy mal rendimiento. Ahora vamos a ver cómo es el ciclo real. Recién habíamos visto el ciclo teórico. El ciclo real tiene una serie de diferencias. En primer lugar, la aspiración 0,1 no se produce a presión atmosférica, porque a presión atmosférica aspiraría muy poco. Hay un ligero vacío. Entonces succiono, es un ligero vacío. Si observo con atención, esto gira en el sentido de las agujas del reloj y esto gira en el sentido contrario. Por lo tanto, todo este área, que acá se ha magnificado, realmente no es tan grande, debo de restársela de esta. O sea que me queda menos todavía. Bueno, la válvula de admisión debió haberse abierto cuando el motor llegaba al punto muerto superior. Pero en realidad me conviene abrirla un poquito antes, porque el motor, en los últimos grados del ciclo, cuando usted está llegando al punto muerto superior, los últimos grados prácticamente no tienen desplazamiento vertical. Entonces, yo puedo abrir la válvula y comenzar a hacer que el aire que está dentro del múltiple ingrese, o la mezcla de aire y combustible ingrese. El múltiple es todo un estudio muy práctico, poco teórico, donde el aire va produciendo un movimiento de vaivén y lo hace de tal manera
que cuando avanza es porque una de las válvulas está abierta, entonces por inercia ingresa aire, combustible dentro de ese cilindro, luego regresa y hay otra que se abre, por eso tiene un orden de encendido, que no es 1, 2, 3, sino 1, 3, 4, 2, y así, y uno se pregunta por qué motivo es, y bueno, una de las causas es por eso, porque el múltiple está diseñado para que el aire vibre dentro de él y permita un mejor llenado de los cilindros. Entonces decimos que vamos a producir una apertura de la válvula de admisión unos 10 grados antes del punto muerto superior. Avance, apertura de admisión, 10 grados antes del punto muerto superior. Continúa abierta la válvula de admisión, llega al punto muerto inferior y en lugar de cerrarla, la dejamos abierta. Todavía 40 grados más. Por la misma razón de antes. El aire por inercia continúa ingresando. Y a pesar de que el motor ya empezó su carrera de compresión, sigue entrando aire. La experiencia demuestra que es útil. Entonces se cierra la válvula 40 grados después que pasó el punto muerto inferior y comienza la verdadera carrera de compresión. Ahora, la bujía debió haber encendido cuando llegaba al punto 2, o sea, al punto muerto superior. Pero, ¿qué ocurre? El frente de llamas que se produce en la bujía tiene una velocidad de 30 a 35 metros por segundo y la distancia que hay que recorrer para cruzar la cámara de combustión es un par de milímetros o 3-4 milímetros. De manera que es muy poquito el tiempo, pero no cero. Entonces yo tengo que abrir, saltar la chispa 10 a 12 grados antes del punto muerto inferior para que cuando el pistón llegue al punto muerto superior, el frente de llama lo enfrente y lo empuje. Entonces tengo un avance al encendido. Se produce el encendido y el motor ya empieza a bajar, el pistón ya empieza a bajar y no llega hasta los 5.000 y pico de grados, como habíamos dicho, ni la presión de 150 kilos, sino mucho menos, y hace un redondeamiento. Acá toda esta área que está acá es área perdida, toda esta área es área perdida. Por ese motivo, el rendimiento indicado es 0,68 en lugar de 1, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, yo vengo ahora con las dos válvulas cerradas y llego hasta acá y veo que acá ya puedo abrir la válvula de escape, porque si yo la abro acá, no me queda nada para... El ciclo real no termina acá, sino que ya empezó a caer. Entonces, abro la válvula de escape unos 18 grados antes del punto muerto inferior, escapa, y luego hago el barrido. El barrido es la parte de arriba, esto es el barrido, y esta parte de abajo es la admisión. Hago el barrido, habiendo abierto 18 grados antes del punto muerto inferior, y dejándolo abierto, retardo el cierre de escape hasta 40 grados, 60 grados después del punto muerto superior. Este ángulo, donde ambas válvulas están abiertas, se llama cruce de válvulas. En un motor de combustión de competición es muy importante y debe hacerse lo más grande posible. En un motor de automóvil de calle tiene que tener valores razonables para evitar que la parte de la mezcla nueva se escape con la mezcla vieja. Pasa que ellos trabajan con mezclas súper ricas. Todo este diagrama se puede resumir en lo que se llama el diagrama reloj. Dibujamos una espiral y vamos dibujando los grados. El avance, apertura de admisión 10 grados antes del punto muerto superior, que te ubico arriba. El retardo a cierre del escape 40 grados después del punto muerto inferior, que sí que he magnificado todo lo que es la admisión, la he magnificado, lo que debió haber abarcado 180 grados, realmente abarca 230 grados. Luego viene el único ciclo útil, que es el ciclo de, viene el ciclo de compresión, tengo el avance del encendido 10 grados antes, y viene el ciclo útil, que es el ciclo el ciclo de compresión. Pero, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que yo, en medio del ciclo de compresión, ya le abro la válvula de escape,
el escape está abierto, en lugar de 180 grados, 180 más 18 más 60, 78 grados más que lo que debió haber estado abierto. Entonces, lo que yo logro es magnificar la admisión y magnificar el escape a costa de todas las partes del ciclo. Esto parecería ridículo, parecería que no es el correcto, sin embargo la experiencia demuestra que es lo más adecuado. Otro punto a analizar son las curvas del motor. Las curvas del motor, por lo menos un pantalazo tenemos que dar. Acá tenemos el ciclo, lo que pasa dentro del cilindro, el ciclo ideal, el ciclo real, el ciclo diagrama indicado. Y si yo ese diagrama indicado calculo el área y lo divido por la carrera, tengo una presión media efectiva, o sea, como si fuera una presión constante que empuja al pistón a todo lo largo del ciclo de expansión, como si fuera constante. Es constante. Entonces ese valor es el área del ciclo real sobre la carrera. Y por eso puedo calcular la potencia. La potencia es fuerza por velocidad. ¿La fuerza qué es? Presión por el área del pistón, y la distancia es la carrera. Después tendré que adecuar las unidades, pero eso ocurre en un cilindro. Tengo Z cilindros, Z es el número de cilindros, y NA es el número de revoluciones activas, porque no en todos los ciclos ocurre una explosión. En el motor de 4 tiempos, simple efecto, que es el que estamos viendo, es cada 2 vueltas, N sobre 2. En el motor de 2 tiempos, simple efecto, es igual a N. Se puede verificar para los otros motores de 4 tiempos doble efecto y de 2 tiempos doble efecto, que no son reales, cuál sería el valor del número de vueltas activos. Quiere decir que en definitiva voy a tener la presión media efectiva por la cilindrada, por el número de vueltas, y esto es constante, y es una constante por el número de vueltas. Quiere decir que la ecuación de la potencia es una ecuación de una línea recta. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo pérdidas de todo tipo por fricción, y esas pérdidas son proporcionales a la velocidad. Esta es la curva de pérdidas. Se las debo restar a la curva teórica, a la recta teórica. Y me queda esta curva real, que tiene un número de revoluciones máximo que yo no debo superar. Una potencia máxima que no debo superar, un número de revoluciones máximo que no debo superar. Para poder completar, tenemos que ver la curva de momento torsor, que es el torque, cuando el torque máximo está ligeramente a la derecha del punto de tangencia. Si yo a la izquierda de este punto tengo un incremento de número de vueltas positivo, voy a tener un incremento de momento torsor positivo y el motor va a reaccionar y va a permitir salir del problema. Si yo enfrento un obstáculo y estoy a la derecha del punto de momento torsor máximo, a un incremento de número de vueltas positivo, si yo acelero, le vamos a obtener un incremento de momento torsor negativo y el motor se va a clavar. Así que me limita la zona de trabajo. Y además tengo la curva de consumo específico, que el consumo mínimo lo tengo un poquito a la derecha del punto de momento torsor máximo, y es el punto donde tengo lo que llamamos velocidad de crucero o velocidad más económica. Crucero. Muy bien. Entonces ahí tengo las 3 curvas. Ahora vamos a la resistencia del vehículo. La resistencia del vehículo es como la curva de inflación. Es una curva que va creciendo con la velocidad como una parábola. Imagínense que yo pongo primera, voy acelerando, paso por los puntos 1, 2, 3, 4, y si sigo acelerando quemo el motor, fundo el motor. Entonces necesito bajar un cambio, subir un cambio. Al subir un cambio, la velocidad de la rueda, un poquito antes y un poquito después, es la misma. Pero solamente el hecho de tener que apretar el embrague hace que la velocidad caiga y me vuelve al punto acá y vuelvo a poder treparla y hacerlo así con cada una de las vueltas, cada uno de los cambios que tiene el motor, y por lo tanto puedo lograr hacer el funcionamiento con
la caja de velocidades como la tengo dispuesta. Los motores elásticos, o sea, aquellos motores que permiten grandes tramos con el mismo cambio, son de curva muy inclinada. Y los motores muy inelásticos son los motores modernos, son los motores de competición, tienen la curva más empinada. Entonces, cada cambio que yo hago, me voy muy arriba de la curva. Bueno, el próximo video nos vamos a referirnos al ciclo diésel, que es de encendido a presión constante.